Buenos días, mi nombre es Marjorie Aguilera, soy profesora de Biología y Ciencias Naturales. Voy a acompañarlos durante el presente año en esta asignatura. Primero que todo es muy importante mencionar que la ciencia se divide principalmente en tres áreas, que son biología, química y física. Vamos a estudiar un poco de las tres, pero a la que vamos a poner mayor énfasis va a ser la biología. Biología es todo lo que tiene que ver con el estudio de la vida. La palabra bio es vida y logía, estudio. Por lo tanto, la biología se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con los seres vivos, todo lo que tiene que ver con nosotros, con las plantas, con las bacterias, con los hongos, cómo funcionan, cómo se organizan, cómo interactuamos todos los seres vivos en el planeta para poder sobrevivir en él. En la clase de hoy específicamente vamos a estudiar la célula. La célula es la unidad básica de la vida. Es lo que nosotros podemos encontrar en todos los seres vivos del planeta. Todos los seres vivos estamos formados por células. Esta es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. Y el objetivo de la clase de hoy es conocer la estructura principalmente de células animales y vegetales, y también las similitudes y diferencias que existen entre ellas. Aquí podemos apreciar una imagen en la cual, si bien se colocan de colores distintos, también se puede ver que hay diferencias en su estructura y también, obviamente, hay similitudes entre ellas. Ya vamos a ir de a poco. Les quiero recomendar que tomen su cuaderno, que empiecen a tomar apuntes y que si es necesario en algunas partes detener el video, lo hagan para poder escribir. También en biología es muy importante realizar dibujos, esquemas, porque así se graba mucho mejor en la memoria lo que ustedes estén aprendiendo. Son hartos nombres, hartos conceptos que uno no ocupa en el día a día, uno no los utiliza a diario en la vida. Entonces, por eso les recomiendo que ojalá aquellos nombres que les resultan más difíciles los escriban más de una vez, aquellas estructuras que les complican más aprender, las puedan dibujar, las puedan señalar, escribir de nuevo, cómo se llama, para que se poco a poco guardando en la memoria. Muy importante, todos los organismos, todos los seres vivos estamos formados por células. Nosotros también. Hay dos tipos principales de organismos. Los organismos unicelulares, que están formados por una célula o por un solo tipo de célula que se repite. Son muy básicos, muy pequeños también, en la mayoría de los casos no se pueden ver a simple vista. Y tenemos los pluricelulares. Los organismos pluricelulares están formados por muchas más células, por cientos, por miles, por millones de células. Aquí nosotros podemos encontrar a las plantas, por ejemplo, tenemos hongos, distintos tipos de animales, y nosotros también estamos incluidos en los organismos pluricelulares. Los seres vivos, todos estamos formados por células. Esta es la unidad básica capaz de realizar las funciones vitales. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo, un ser vivo necesita respirar, como por ejemplo nosotros al respirar necesitamos el oxígeno y luego liberamos o botamos el dióxido de carbono. Si nosotros lo necesitamos es porque nuestras células bien lo necesitan. Nuestras células requieren utilizar el oxígeno como nutriente y liberan o desechan el dióxido de carbono. Entonces nuestro cuerpo
en realidad cumple esa función porque nuestra célula lo necesita primero. Tiene que pensar que todas nuestras estructuras están formadas por células. Esto tampoco se puede ver a simple vista, no es como que yo pueda mirar mi piel y distinguir una célula de otra, porque son muy pequeñas. Pero nuestra piel, nuestro estómago, nuestro corazón, nuestros ojos, todo lo que nos compone está formado por células de distinto tipo, cumplen distintas funciones, no son todas iguales, tienen una estructura similar, pero son específicas para cada función que cada una realiza. Una célula de músculo no es igual a una célula de estómago, porque está realizando funciones diferentes. Pero sí tienen estructuras en común, y eso es lo que nosotros vamos a estudiar hoy día. ¿Qué funciones cumple? Ya lo dijimos, la célula es la porción más pequeña de la materia viva, capaz de realizar todas las funciones. Es muy importante. Si nosotros como seres vivos nos necesitamos reproducir, la célula es capaz de reproducirse también. También a partir de la célula yo puedo obtener dos células que son llamadas células hijas. Si yo necesito respirar, mi célula también requiere de realizar esa función. Entonces, todo lo que nosotros hacemos lo realiza la célula también. Reproducirse, respirar, crecer, producir energía. Necesita producir energía para poder funcionar, para que todas nuestras funciones vitales, todas aquellas funciones que nos mantienen vivos, puedan suceder. La de nosotros y la de todos los otros seres vivos. Recuerden que también podemos tener bacterias, hongos, plantas, y así pasa con cada uno de ellos. Si la planta necesita producir su propio alimento, es porque la célula lo está necesitando también, producir sus propios nutrientes. Clasificación de las células. Nosotros vamos a tener dos principales grupos de células, pero el día de hoy nos vamos a concentrar en uno solo de ellos. Tenemos las células procarionte, o también llamadas procariota, que son células que no tienen núcleo. Son células antiguas, mucho más básicas, y principalmente en este grupo vamos a encontrar a las bacterias. Y tenemos por otro lado las células eucarionte o eucariota. Y es en este grupo que nos vamos a concentrar el día de hoy. Las células eucarionte o eucariota sí tienen un núcleo definido. Y el núcleo es muy importante porque es el encargado de almacenar el material genético, el material hereditario, el que cada uno de nosotros le puede entregar a sus hijos en la generación siguiente. Nuestro material genético tiene toda la información para que nosotros seamos como somos. Si nosotros tenemos la piel morena o blanca, si nosotros somos altos o bajos, todo eso está almacenado en nuestro material genético y ese material genético está dentro del núcleo, por eso esta estructura es tan importante. Y nos permite hacer la diferenciación también entre célula procarionte, que no tiene núcleo, y célula eucarionte, que sí tiene un núcleo definido. Ya vamos a ver más específicamente una imagen de núcleo, pero aquí se puede ver como en color morado con el centro amarillo. Ambas células, la vegetal y la animal, poseen núcleo. Esto es una subdivisión de las células eucarionte. Nosotros tenemos principalmente dos tipos, célula eucarionte vegetal y célula eucarionte animal. Ambas son eucariontes porque tienen un núcleo definido en el cual está el material genético o hereditario, pero están divididas en clasificación porque tienen funciones y estructuras distintas y también forman a distintos seres vivos. Las células vegetales están en las plantas y apreciamos claramente a simple vista que las plantas y los animales tenemos diferencias. Aquí vemos una imagen ampliada de la célula animal y vegetal, donde hay algunas estructuras que tienen en común. Ahí como en color morado el núcleo
En la célula vegetal se ve desplazado hacia un lado, en cambio en el animal se ubica más al centro, tiene una mayor importancia en cuanto a tamaño. Ya vamos a ver por qué. El núcleo, recuerden, es el que almacena el material genético o hereditario. En ambos tipos de célula tenemos la mitocondria, muy importante porque se encarga de producir energía, la energía que necesitamos para que todo nuestro organismo funcione se obtiene a partir de la mitocondria. No es que la energía de los alimentos, por ejemplo, porque se dice tenemos que alimentarnos para tener energía, pero no es que la energía de los alimentos inmediatamente sea utilizada por todo nuestro cuerpo. Esa energía se tiene que transformar y la estructura o el organelo que se encarga de transformar esa energía es la mitocondria y produce una energía útil que se llama ATP. No vamos a entrar en tanto detalle de tantas cosas con respecto al ATP y cómo funciona. Lo importante es que ustedes sepan es que la mitocondria produce energía y esa forma de energía principalmente se llama ATP. El citoplasma también es común para ambas células. El citoplasma contiene en mayor porcentaje agua y se encarga de darle un orden, un medio a todas las estructuras que están en el interior de la célula. También tenemos la membrana plasmática, que también se puede llamar membrana celular. Van a haber ocasiones en que las cosas se puedan llamar de más de una forma y yo les voy a mencionar todos los nombres que yo recuerde para que después no piensen que son cosas distintas. No piensen que membrana plasmática es otra cosa diferente que membrana celular. No, es lo mismo, ¿ya? Membrana celular o plasmática es lo mismo. Y esta membrana se ubica por fuera de la célula para permitir el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior. Más específicamente, aquí tenemos una nueva estructura que no habíamos mencionado hasta ahora, pero que también es común para células vegetales y células animales. Recuerden que ambas son células eucarionte. Célula eucarionte animal, célula eucarionte vegetal. Ambas tienen ribosomas. Y los ribosomas son muy importantes porque se encargan de crear o producir proteínas. Se encargan de crear o producir proteínas. Esto es muy, muy importante porque las proteínas nos van a ir a formar. Las proteínas forman toda nuestra estructura, nuestro pelo, nuestras uñas, nuestros músculos. Todo está formado por proteínas y son los ribosomas los que van a formar esas proteínas que van a permitir que nos conformen a nosotros. Tenemos el núcleo, ya lo habíamos mencionado, está rodeado por una membrana también, contiene el material genético hereditario. Este material genético es el que se puede heredar a los hijos y también es aquel que nos entrega todas las características que nosotros tenemos. Recuerden que tiene núcleo porque es una célula eucarionte. La membrana celular o plasmática se ubica por fuera de la célula. En este caso, la imagen que ustedes están viendo ahí es de una célula eucarionte animal. Ya vamos a ver cómo van a diferenciar ambos tipos de célula. Aquí tenemos una célula eucarionte animal, por lo tanto, por fuera tenemos la membrana celular o plasmática. Esta membrana separa de cierta forma el exterior del interior de la célula. No quiere decir que lo separe completamente como una barrera que no permite pasar nada de un lado para otro, no.
La membrana selecciona, ya se dice que la membrana es selectiva y también semipermeable, porque permite ingresar algunas sustancias y permite salir otras sustancias, pero no es libre, el paso no es libre. No pueden entrar todos los que quieren a la célula y tampoco salir todos los que quieren, sino que la membrana va a ser permiten sustancias en el interior de la célula. Y en qué cantidad. Recuerden que si respirar lo necesita, como necesita de carbono, permitir que el dióxido de carbono salga a través de ella. El plasma, como les dije, está formado principalmente por agua. Lo tenemos que imaginar como una especie de gelatina media transparente. La gelatina, la jalea, está formada por principalmente agua, pero no es completamente líquida. Y el citoplasma es más o menos de la misma forma. Permite que ocurran reacciones químicas dentro de la célula debido a que tiene agua y el agua es un medio que permite eso. Y también le da una cierta estructura, forma y orden al interior de la célula. No queda el espacio vacío, sino que está ocupado por el citoplasma. No queda el espacio vacío entre una estructura y otra. Específicamente organelos. Organelos se le llama a todas las estructuras que están en el interior de las células eucarionte. Nosotros no las vamos a estudiar todas, vamos a estudiar solamente las más importantes. Y la mayoría se va a repetir con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora. En las clases en general vamos a intentar repetir varias veces las cosas, varias veces las definiciones, mostrarles distintas imágenes, para que ojalá dentro de la misma clase quede clarito todo y guardado en sus memorias. Si no es así, les recomiendo volver a leer sus apuntes. Si están viendo la clase hoy día, por ejemplo, en 2 días más, vuelvan a revisar sus apuntes, vuelvan a leerlo, vuelvan a verlo. Después, al resolver la guía, también van a volver a necesitar revisar todas las preguntas que se van a realizar en la guía. Ustedes la pueden responder a partir de esta clase. Entonces es muy importante que vayan trabajando con la clase, con la guía, y después cuando hagamos la revisión de la guía, volvemos a mencionar todo para que quede bien grabado. Los organelos o estructuras que vamos a estudiar en esta diapositiva son el núcleo y la membrana plasmática. El núcleo, ya lo habíamos dicho, se ubica más o menos al centro de la célula. En el caso de la célula vegetal está un poco desplazado hacia el lado. Ya vamos a ver por qué está desplazado hacia uno de los extremos. El núcleo contiene el material genético y dirige las reacciones químicas que ocurren en la célula. Es el que manda, el que comanda todo lo que ocurre, porque él tiene la información genética, tiene la información hereditaria. Y recuerden que todo lo que nosotros somos está guardado ahí. Solamente se tiene que expresar para que nosotros tengamos las características que tenemos. Recuerden que el núcleo está presente en las células eucarionte, que son el tipo de célula que estamos estudiando hoy día. La membrana rodea toda la célula. La imagen que tenemos ahí es como que yo hubiese cortado una partecita de la membrana y hubiese ampliado la imagen. Esta es como una imagen ampliada de un segmento de membrana. Y ahí se ve que está formado por 2 capas y a través de esas capas van a pasar las sustancias desde el exterior hacia el interior y también al revés, desde el interior hacia afuera.
Esta barrera es selectiva frente a las sustancias y también es semipermeable porque permite el ingreso y la salida de ciertas sustancias y también en una cantidad específica. El ingreso de nutrientes o la salida de los desechos no es libre, sino que la membrana es la que va seleccionando. La mitocondria es encargada de producir energía útil para todo nuestro funcionamiento y recuerden que este tipo de energía se llama ATP. Así, tal cual está escrito ahí con las tres letras, ATP. El ribosoma está formado por dos unidades o dos subunidades. Se ve una subunidad mayor arriba, una subunidad menor abajo, y esa como cinta morada que está representada ahí es la proteína que se está formando dentro de él. Muy importante mencionar que todas estas imágenes son esquemas, son representaciones, no quiere decir que sea así tal cual en la realidad. Estas son puras moléculas, pero para poder comprenderlo de manera más sencilla se representan así cuando uno lo enseña. Este ribosoma entonces es como una fábrica de proteínas. Recuerden que todas estas proteínas son las que van a formar a todos los organismos vivos. Ya, ahora vamos a ver las diferencias que hay entre célula animal y célula vegetal. Lo que nombramos anteriormente, núcleo, membrana, mitocondria, ribosoma y citoplasma, todos los tipos de célula eucarionte lo tienen. Célula eucarionte animal y célula eucarionte vegetal. De aquí en adelante vamos a ver las diferencias que hay entre la célula vegetal y la célula animal. ¿Ya? La célula vegetal posee una gran vacuola central. Así se le llama a esa estructura que se ve como en celeste al medio de la célula. Como esta vacuola, esta estructura es tan grande, desplaza el núcleo hacia el lado. Y ahí les respondo lo que habíamos mencionado antes. Porque en este caso el núcleo es más pequeño y tal vez está desplazado hacia el extremo, porque en este caso la gran cantidad, el mayor espacio que hay al interior de la célula vegetal lo ocupa la vacuola central. Esta vacuola central está presente solamente en las células vegetales. Entonces, si yo les pregunto por una diferencia entre célula animal y vegetal, esta es una. La gran vacuola central solamente está presente en las células vegetales. Las células animales tienen vacuolas, pero chiquititas, no son tan protagonistas como en la célula vegetal. Esta gran vacuola central tiene como principal función el almacenamiento de nutrientes. Esta vacuola almacena nutrientes, principalmente agua. Pensemos que las plantas no saben, no tienen claridad de cuándo van a volver a tener este recurso, cuándo van a volver a tener agua. Por ejemplo, si yo riego las plantas hoy, no saben si yo las voy a regar mañana y pasado también. Puede ser que pasen 2, 3, 4 días en que no vuelvan a tener agua. Y como el agua es tan importante para ellas, tienen que almacenarla. Por esto, la diferencia entre las plantas y los animales es que las plantas necesitan almacenar gran cantidad de agua porque no saben cuándo van a volver a tener recursos, no depende de ellas. Ellas no pueden moverse y buscar agua. Tienen que esperar a que el agua llegue. Entonces, cuando la tienen, guardan lo más que se pueda para poder tenerla disponible. ¿Para qué necesitan el agua las plantas? Para realizar fotosíntesis. Las plantas producen su propio alimento. El proceso mediante el cual producen su propio alimento se llama fotosíntesis. Y para hacer fotosíntesis necesitan principalmente agua,
luz, la luz del sol, y dióxido de carbono que incorporan desde el aire. Ellas ocupan lo que nosotros eliminamos a través de la respiración. Nosotros desechamos dióxido de carbono y ellas ocupan ese dióxido de carbono para hacer la fotosíntesis. Entonces necesitan agua, luz del sol y dióxido de carbono. Por eso almacenan este nutriente tan importante para ellas en la gran vacuola central. Esta vacuola puede llegar a ocupar hasta el 90% del volumen celular, un 90% de todo el espacio, de todo el tamaño de la célula. Es muy importante. Vacuola central almacena nutrientes, principalmente el agua. Otra diferencia entre célula animal y vegetal también tiene que ver con la fotosíntesis. Es el cloroplasto. El cloroplasto es principalmente de color verde, es el que le da el color a las plantas debido a que tiene en su interior un pigmento o como una especie de tintura llamada clorofila. La clorofila está dentro del cloroplasto y es lo que le da el color verde a las plantas. El cloroplasto es muy importante y es específico de las plantas. Las células animales no las tienen. Ya las células nosotros no tenemos cloroplasto. Si tuviéramos cloroplasto también seríamos de color verde debido a la clorofila. Nosotros no tenemos cloroplasto en los animales. Entonces esta es una segunda diferencia que nosotros podemos mencionar. Las células vegetales poseen cloroplasto, en cambio las células animales no. ¿Y para qué son los cloroplastos? Para llevar a cabo la fotosíntesis, proceso que mencionamos también en la diapositiva anterior. Este proceso permite que los organismos autótrofos, como las plantas, los organismos autótrofos son aquellos que producen su propio alimento. Nosotros, por ejemplo, no somos autótrofos porque necesitamos alimentarnos de otros seres vivos. Nosotros los animales somos organismos heterótrofos porque nos alimentamos de otros seres vivos. Por ejemplo, si yo me como una lechuga, si yo me como un bistec, yo me estoy alimentando de otro ser vivo. En cambio, las plantas producen su propio alimento y por producir su propio alimento se denominan o se les llama organismos autótrofos. El cloroplasto entonces ayuda a llevar a cabo la fotosíntesis y con este proceso se producen azúcares, principalmente la glucosa. El azúcar, por ejemplo, que tienen las frutas es producida mediante este proceso, el de fotosíntesis. Y gracias a eso nosotros podemos obtener la rica fruta de la cual nos alimentamos después por el hecho de que los animales somos heterótrofos. Ahí tenemos una imagen ampliada del cloroplasto, de cómo se vería o un esquema. Recuerden que no es exactamente así, pero es muy parecido al observarlo en un microscopio que permite ver estructuras que son tan pequeñitas como esta. Y por último, la última diferencia entre célula animal y vegetal es que solo la célula vegetal posee pared celular. La pared celular no es lo mismo que la membrana celular. La membrana está por dentro de la pared. La pared, en este caso, es lo más externo, lo que está más hacia afuera, y solamente está presente en las células vegetales, eucarionte vegetal. En la eucarionte animal no hay. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que la célula es como un globo, y en el caso de las células vegetales, le estamos echando agua a este globo. Mucha agua, mucha agua, mucha agua hacia el interior, la más que pueda. Si este globo no tiene a alguien que le ayude a resistir toda esta agua que está en el interior, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué pasaría si yo le echo agua ilimitadamente a este globo? ¿Qué va a ocurrir en algún momento? Este globo
podría llegar a explotar. Y esto podría pasarle a la célula también. Si la célula se llena de agua y no hay alguna estructura que le ayude a resistir, esta célula fácilmente podría explotar y morir. Y eso no es útil para ningún ser vivo. Entonces, esta pared celular es muy importante porque le da rigidez a la célula, le permite almacenar agua y que esta agua no elimine, no mate, no dañe a las células. Y esta se representa en color verde, es la que está por fuera, más externa. No quiere decir que la pared celular reemplace a la membrana igual está. Está la membrana y luego más afuera está la pared. Es la cubierta más externa de las células eucarionte vegetales, solo vegetales. Los animales no tenemos pared celular, no necesitamos esa rigidez. Su función principal es mantener la estructura de la célula, que no se rompa, que no se dañe. Le entrega protección a su contenido y le da rigidez también. Pared celular ahí en color verde. En resumen, un resumen rápidamente. Todos los seres vivos están y estamos, nos incluimos, formados por células. La célula es la unidad básica, estructural y funcional. Esto quiere decir que nos conforma y también cumple todas las funciones que nosotros necesitamos para poder vivir. Realiza todas las funciones de los seres vivos. Las células eucarionte tienen núcleo. En el núcleo se almacena el material genético hereditario. Y tenemos dos tipos principales de célula eucarionte o eucariota, también se puede llamar así. Célula eucarionte animal y célula eucarionte vegetal. Las estructuras que tienen en común la célula eucarionte animal y vegetal son principalmente la membrana celular, que permite el intercambio de sustancias, el citoplasma, que está formado principalmente por agua, el núcleo, que tiene o almacena en su interior el material genético hereditario, la mitocondria, que produce energía en forma de ATP, el ribosoma, que fabrica o produce proteínas, las cuales nos van a conformar. Estas 5 estructuras mencionadas ahí las tienen en común, ambas las poseen. En cambio, son diferentes en algunos aspectos. Solamente la célula vegetal posee cloroplasto, gran vacuola central y pared celular. Solamente la célula vegetal. La célula animal no las tiene. Así que ahí tienen 3 diferencias entre célula vegetal y célula eucarionte animal. Solamente la vegetal posee cloroplasto, que es para producir azúcares, gran vacuola central para almacenar nutrientes, y la pared celular, que le da rigidez o protección a la célula. Espero haber sido lo más clara posible. Vamos a trabajar en la siguiente clase la resolución de la guía, donde también vamos a ir aclarando dudas y viendo también el tipo de preguntas que pueda haber con respecto a este contenido. Me despido esperando que se encuentren muy bien, ustedes y sus familias, y nos escuchamos en la próxima clase. Que estén bien.